Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, maestras y maestros. 23 de agosto del 2026. Son las 2:37 de la mañana en este preciso momento. Y a ver, ya está todo el material para el taller intensivo descargado para que tú puedas ver los videos. Están los PDFs que nos comparte la autoridad educativa. O sea, ya está todo para que tú lo puedas utilizar. El día de hoy voy a hablar acerca de este elemento de cómo adquirir las presentaciones, cómo hacerse miembro del canal. O sea, es bien fácil. Cómo encontrar el material en las pestañas, ¿sale? Para que dices, yo ya soy miembro, profe, pero no lo encuentro. Es bien fácil, o sea, el detalle es que debes de entender cómo se formula la estructura de YouTube, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Cómo está constituida su estructura? Miren, cuando ustedes entran a un video de cualquier persona de YouTube, ¿ok? Lo primero que deben de revisar es si realmente YouTube leyó su cuenta. Porque tú puedes ver videos sin ninguna cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? En la esquina superior derecha, aquí como pueden ver, hay un icono que tiene pues mi muñequito de Soy Docente. Si yo le doy clic, me sale como ciertos elementos y aquí me dice un tema de cambiar cuenta. ¿Esto por qué es importante de revisar? Cambiar cuenta nos permite ver qué correos electrónicos tengo conectados con YouTube, ¿ok? Porque en ocasiones tenemos, por ejemplo, el correo personal, ¿no? Jaime-tal, ¿no? Y después también tenemos uno que es el de la escuela. Entonces, escuela de Juanito tal. Pero también tenemos el correo institucional. Entonces ya tenemos de Gmail 3 correos diferentes. Y hemos entrado o entramos a ver los videos, pero no nos fijamos en cuál de las 3 cuentas estamos. Y a lo mejor me suscribo a Soy Docente en mi cuenta personal, pero resulta que entro en otra computadora o en mi celular me inscribí desde mi cuenta personal, porque desde el celular te puedes inscribir, y entro en otra computadora y está la institucional y resulta que no me sale el material que publica el maestro. Por eso es importante revisar la cuenta y aquí decir cambiar. Si estás en la cuenta institucional, cámbiate de cuenta para que entres en la personal o donde tú estés suscrito. Bueno, más que suscrito, donde estás haciéndote miembro del canal de YouTube, ¿ok? Eso es importante. Ahora bien, la estructura de cualquier canal, de cualquier video, es, te aparece el video y también en el celular. Y en la parte de abajo siempre te va a aparecer este cuadrito, esta ventana, que yo le llamo ventana de la descripción. Ahí te explico de qué tema estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Siempre te dejo algo en la descripción. Si tú le das en más, siempre aparece ese apartado, como que viene contraído y entonces tú tienes que ponerle en más o leer más para que se abra el mensaje. Si yo le doy clic ahí, leer más o más, miren, ahí se habilita todo en un cuadro gris. ¿De qué se trata? Las ligas que te dejo para que revises. De hecho, estas ligas te las voy a volver a dejar. La primera es cómo hacerte miembro del canal y la segunda, liga para encontrar los materiales del taller intensivo. Entonces, tú tienes que saber cómo está la estructura, cómo está constituido un canal de YouTube. Y ya más abajo, ahora sí ya bajamos, vamos a encontrarnos los comentarios, que le agradezco a la maestra Angie, aquí nada más ha comentado ella, y aquí está el tema de los comentarios. Regularmente en los comentarios también llego a dejar los enlaces. ¿No lo viste arriba? Bueno, lo ves en los comentarios, ¿sale? Eso es importantísimo. Ahora, un canal de YouTube, vuelvo a mencionar, es como un perfil personal de Facebook. O sea, en el Facebook, cuando tú estás revisando lo que aparece en redes, pues te sale un meme de alguien y después te sale una publicación de Soy Docente. Entonces, ¿qué haces para ver todo lo que ha subido Soy Docente? Pues le das clic ahí para entrar a su perfil personal y ver todo lo que él ha publicado en esa página. Lo mismo pasa aquí. Si yo nada más lo dejo así, pues ahí está el video de Soy Docente, pero vean cómo aquí del lado derecho me habla de la mañanera, me habla de tercer grado, me habla de chismes, ¿no? Y ya no me aparecen videos de Soy Docente. ¿Qué tengo que hacer? Entrar en su perfil.
Aquí donde dice su nombre, soy docente, entro, le doy clic ahí y ya entré a su perfil de Soy Docente, que aparece tal cual como les muestro, la imagen, el símbolo, el canal que se llama Soy Docente, y aquí nos vamos a centrar en esta lista que aparece aquí. Cada una de estas pestañas son cosas diferentes que habrá que revisar. Principal, videos, short, en vivo, podcast, cursos, playlists y lo más importante que yo siempre les digo, las publicaciones. En el apartado publicaciones, ¿ok? Yo le subo las ligas del material del consejo técnico. Aquí se los pongo, miren, hasta les puse ya un mensajito que dice, abajo de esta publicación están los materiales del taller intensivo. Solo hay que darle clic donde dice leer más y entrar al enlace que está en azul. Si tienen dudas, pues mándenme un correo y lo revisamos. Pero aquí, por ejemplo, dice leer más. Dejen algún zoom. Miren, ya me acerqué. Aquí dice leer más. Si yo le doy clic, ya va a aparecer el enlace que me lleva hacia el material. Miren, ahí está. Este es el enlace. Yo simplemente le doy clic y voy a entrar a los materiales. Bueno, esta no porque es el material adicional. Vamos a entrar a la de abajo. Miren aquí, leer más. Le doy clic al folder y me lleva a la carpeta de los materiales. De hecho, está dividida en 3 carpetas. Te puede aparecer así en lista y yo siempre recomiendo que hagan esto. Le das clic aquí a la derecha y ya te aparecen estos elementos. Son 3 carpetitas. Si me voy a la carpeta de docentes, ahí está, miren, las presentaciones, la presentación completa, tema 5, tema 4, tema 3, tema 2, tema 1. Para que tú decidas si lo revisas uno por uno o lo revisas completo en tu consejo técnico. Descargarlo es bien fácil. Si está de esta manera, yo recomiendo que esté de esta manera, ¿ok? Porque le das aquí a los 3 puntitos y le pones descargar. Y listo, se descarga lo que tú necesitas. Si te aparece así en forma de lista, también el lado derecho o dentro de la presentación le damos clic derecho con el mouse y ahí viene el apartado de descargar, hacer una copia, pero principalmente descargar. Y listo, así de fácil y de rápido puedes descargar el material. ¿Qué es importante? Bueno, no solamente en esta parte, también hay una pestañita del lado derecho que dice membresía. Allí en membresía también aparece si tú eres miembro del canal de Soy Docente. Aquí dice, miren, Docente Platinum es miembro desde hace cuánto tiempo, desde 0 meses. Te aparece tu icono y te aparece aquí cuánto tiempo llevas como miembro. Y si tú revisas más abajo, no solamente vas a encontrar los videos o el material que es para los que son miembros del canal, sino también las publicaciones que solamente pueden leer miembros, publicaciones que están en la pestaña de publicaciones. Así que sí es muy fácil descargar el material, pero sí tienes que revisar con qué cuenta estás inscrito. Esto lo puedes hacer tanto en el celular como en la computadora, pero siempre he recomendado más hacerlo en la computadora. Nada más como dato, porque acabo de leer unos comentarios de compañeros que siguen sin encontrar el material. A ver, ya están en la pestaña comunidad, ¿sale? Lean las publicaciones que se suben ahí, todas las publicaciones, porque por ejemplo, la última que subí, les decía que hay un apartado donde dice leer más y que ahí aparecen, pues las ligas para que tú puedas. Y veo los comentarios, miren, entro aquí a la publicación y la maestra dice, pues es que no hay leer más, ¿dónde lo descargo? Vean esto, yo ya entré a este comentario y me aparecen en automático, me aparecen sus mensajes, lo que ustedes me escriben. Para regresarme me tengo que ir atrás, ¿ok? Y repito, es más abajo. Este fue el último que subí hace 8 horas, pero revisen el de hace 2 días, revisen el de hace 3 días. Ahí están las ligas. En el de hace 3 días, miren, ahí está. El de hace un mes, ahí viene la fecha de cuándo se subió. Estos son los que deben de revisar, el de hace 3 días y el de hace 2 días, o los dos recientes, ¿ok? Revisen los comentarios anteriores, no el que acabo de subir. Continuamos. Ahora bien, ya para ir cerrando.
Aquí en Soy Docente, ahora sí tenemos diferentes niveles de membresía y de hecho hasta subió un poquito los costos, ¿no? Subieron los costos, donde te das cuenta de si eres miembro o no. Tienes que darle clic al botón que dice unirse. Ahí en unirse te aparece este video, mira, te aparece este video y te salen los precios. Si tú solamente quieres el material del consejo técnico, la presentación, le das en docente inicial, que es de 79 pesos. Si tú quieres adicionales, te vas al nivel silver o al oro, si quieres apoyarme con un poquito más. Y del silver en adelante encuentras material extra que te va a servir para todo el ciclo escolar. ¿Ok? Porque no va a ser la primera vez que vamos a subir material extra. A lo largo del ciclo te voy a subir material. Profe, en verdad, ya vi el tutorial, ya le hice de todo, sigo sin entenderle. Si tú quieres, en verdad, lo vuelvo a mencionar, pues obviamente te voy a seguir mandando el material por correo electrónico, pero me tardo entre 24 y 48 horas. Ese es un problema, el primer problema. El segundo es que te lo voy a mandar, pero todo te lo voy a vender por separado. Tú haciéndote miembro, por ejemplo, en un mes, si en un mes subí 10 archivos, los 10 archivos te salen en 79 pesos, o sea, no cambia, haciéndose miembro en el canal. Pero si tú no te haces miembro y lo mandas todo por correo electrónico, cada vez que yo subo un material va a tener un costo de 100 pesos. ¿Quieres dos materiales? Pues 200 pesos. O sea, cada material va a tener un costo de 100 pesos. Además de que me puedo tardar en enviártelo. Entonces, por eso siempre recomiendo mejor que se hagan miembros, que apoyen y que mes a mes puedan descargar el contenido. Algunos compañeros me decían que cuando tú eres miembro, ahí en tu correo electrónico, te llegan de pronto correitos de YouTube de que ya se publicó algo para miembros, revisa la información o te da tal cual el correo. Pero creo que en los últimos meses ha dejado de suceder. Por eso siempre tienen que estar al pendiente en la pestaña comunidad, o aquí en publicaciones de su creador de contenido favorito, para ver qué subió, qué me está compartiendo, qué voy a poder descargar. Que yo todo lo que puedan descargar se los mencionaré en un video. Así que ustedes deciden, maestras y maestros, si se hacen miembros o quieren que siga enviándose las cosas a través de correo electrónico. Recuerden, estos son los números de cuenta que están apareciendo. Ahí está Banamex, HSBC, BVA. Tú eliges cualquiera de las cuentas. Está a nombre de Jacqueline Ramírez. Esto lo pongo para que obviamente pues ustedes revisen, ¿no? Revisen que todo esté bien, que los datos estén bien. Me mandan el ticket. En el ticket se tiene que ver la hora y la fecha en la que se hizo el pago. Si no, no lo puedo rastrear. Fecha y hora se tiene que ver. Y listo, me lo mandas y entre 24 y 48 horas yo te contesto, ¿ok? Todo tiene que ser al correo electrónico soydocente01@gmail.com. Así que bueno, esta es la información acerca del material del consejo técnico. Ya para no estarlo repitiendo, maestras y maestros, ya solamente les voy a mandar este videito para que lo revisen, lo chequen y traté de ser muy concreto con la información. Conviene más ser miembro, ¿ok? Que mandarlo todo por correo electrónico. En Facebook también pueden ser miembros y hasta por 50 pesos. Ahí también les voy a estar compartiendo el material que se necesite, el básico. Como si fueran aquí básico en YouTube, porque no puedo cambiar los precios en Facebook, ¿ok? Pero habrá cosas que no les voy a compartir en Facebook y que en YouTube sí se van a compartir. Por eso recomiendo más que hagan miembros en este bonito canal, ¿sale? Háganse miembros, únanse, la verdad, van a tener muchísimo material porque pues ya estamos llegando al 1,000,000 y también habrá concursos específicamente para ustedes, ¿sale? Hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video. Dejen su pulgar arriba, compartan, suscríbanse a este bonito canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, gracias por tu apoyo, ya somos más de 952,000 suscriptores. No se te olvide suscribirte al canal, es completamente gratuito y una vez suscrito activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Asimismo te invito a dejar tu pulgar arriba, deja tu like en el video, déjame un comentario y comparte la información con tus compañeras maestras y maestros. También te dejo algunas recomendaciones para que puedas ver más contenido y recuerda que si quieres algún tema en específico en el buscador puedes poner Soy Docente y el tema que tú quieras. Cuídate mucho, nos vemos la próxima. Bye.